Quiero leer en el Salmo capítulo 112, versos 5 al 7, donde dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Quiero hacer mucho énfasis en esa parte. Y como gobierna sus asuntos con juicio, no resbalará jamás. Bendito Dios. En memoria eterna será el justo. Como gobierna sus asuntos con juicio, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Quiero tratar un tema, quiera Dios que me alcance para salir de él hoy mismo. Mi mayordomía bajo la dirección de Dios. Aquí tenemos un hombre a quien se le llama hombre de bien, a quien se le llama hombre juicioso, que gobierna sus asuntos con juicio, a un hombre que por eso no resbalará jamás, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, pero sobre todo, concluye, es un hombre de fe que confía en el Señor. Porque con todo y que seamos muy juiciosos en gobernar los asuntos, a veces vienen situaciones que solo Dios podrá resolvernos, que se salen de nuestra capacidad administrativa. Y es ahí donde ya toca apelar a la fe, confiar en Dios. Bueno, hablando de mayordomía, mayordomía es mucho más que hablar de plata. Porque pareciera que algunos cuando escuchan el término mayordomía, solo piensan en plata. No, mayordomía es mucho más que hablar de plata. Es el ordenamiento de la vida misma, es decir, poner la vida en orden o tenerla en orden, como el hombre de bien que gobierna sus asuntos con juicio. Pero ponerla es el ordenamiento de la vida misma según el direccionamiento de Dios, que está inmerso en su palabra. Y en el que el hombre reconoce que Dios es dueño absoluto de todo. De todo. Del Señor es la tierra, el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. ¿Por qué? Porque la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es dueño absoluto de todo. A Israel, que quería como comprar sus favores con ofrendas, les dijo: ve a Israel, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el cielo, mío es la tierra. Los animales, los senderos de la vida, todo es mío. Entonces, si Dios es dueño absoluto de todo, nosotros no somos dueños de nada. Que a veces se nos olvida, o la costumbre, y no con mala intención, decimos como por ejemplo, mi casa, mi finca, mi esto, mi aquello. No. En realidad no somos dueños ni de la vida misma. Dios dice: todas las almas son mías. El alma del Padre es mía, el alma de los hijos es mía, todo. El oro y la plata míos son, dice Dios. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿Qué tenemos o qué somos? Tenemos la gracia de Dios y somos tan solo administradores de los valores que Dios nos ha otorgado, como la vida,
el hogar, la familia, la iglesia, el servicio, en nuestro caso el ministerio, el tiempo y las finanzas, entre muchas cosas más. Pero permítanme esa lista, somos administradores. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mayordomía incluye todo, lo espiritual y lo material, mis haberes, mis quehaceres, lo que hago, lo que pienso, lo que soy en el ámbito espiritual, en el ámbito laboral, como esposo, como padre, como hijo, como suegro, como nieto, como yerno. Es todo. Mayordomía es la administración de todos los valores que Dios nos ha dado u otorgado en su gracia. Hablando de finanzas, por ejemplo, porque si bien es cierto que mayordomía no es solo plata, pero ahí está incluida las finanzas. Normalmente, la gente con respecto a la imagen financiera habla de sus grandes logros económicos y hasta publican sus fotos de paseos, de relax, de ir a otros países, que compró la casa, el carro o el dispositivo electrónico de sus sueños, fotos de sus negocios, de sus empresas, de sus fincas, etc. Pero poco o nada la gente habla de sus fracasos financieros. Bueno, ¿quién lo quiere hacer? Es la tendencia solo a lo bueno. Y la realidad es que no todos tienen las mismas victorias por cantar. Mientras unos proclaman y publican sus victorias económicas, otros lloran sus fracasos, que le embargaron la finca, la casa, el carro, el sueldo. Las personas que reciben su sueldo a través de una cuenta de nómina, a muchos les han embargado el sueldo. Que se quedó sin empleo, que fracasó en el negocio y lo único que le queda son deudas y más deudas. Enemigos, las deudas producen enemigos y peor, una reputación totalmente fracturada, dañada, acabada, caída, que necesitará para restaurarla, número uno, pagar. Número uno. Y número dos, tiempo para que la gente vuelva a confiar y sobre todo tiempo acompañado de buenos hábitos de volverse responsable. Todo este cúmulo de situaciones financieras amargan, estresan, deprimen, aburren, frustran, al punto que muchos han desfogado su frustración, su ira y su impotencia con la esposa, con los hijos, con la familia, con Dios. Hay gente que se ha apartado de los caminos de Dios y de hecho lo han dicho, que nunca les había ido tan mal como cuando se entregaron al Señor, que fue lo peor. Porque sí han habido casos donde hay personas que se entregan al Señor y vienen una serie de situaciones terribles, pero no son castigos ni rechazo de Dios. A veces Dios permite pruebas, pero es que la prueba produce paciencia, la prueba forma, la prueba capacita. Generalmente las pruebas que son realmente de Dios nunca son con maldad, jamás. Dios
nos la permite para probarnos, para fortalecernos y para formarnos para grandes cosas, porque tiene tremendos propósitos con nosotros y necesita refinarnos como el fuego refina el oro. La prueba refina nuestra fe. Entonces, pero que las deudas estresan, deprimen, sí, claro. A otros tales situaciones los han llevado a tomar decisiones fatales, como atentar contra su vida, o a huir de la región abandonando todo, incluso familias. Hay personas que tan desesperados de la mala situación económica que se van y abandonan todo. Bueno, está vivo y aún hay esperanza para los que están entre los vivos, pero aquellos que, como hemos visto a través de medios de comunicación, ir a un puente elevado y lanzarse, desesperado o desesperada de la situación económica. Personas que han llegado a tal grado de depresión que no encuentran más que atentar contra su vida, y otros de rastras se han llevado a ese abismo de muerte. A la familia, los hijos han acabado con todo. Porque lo primero que nos quitan las deudas, los problemas económicos, lo primero que nos arrebatan es la paz. La paz. El gozo, también nos arrebatan el gozo. Nos arrebatan la confianza. Les decía que aquel hombre de los Salmos, permítame, retomo la base bíblica. Les decía que aquel hombre de los Salmos, del Salmo 112, verso 5, dice que es un hombre juicioso, que gobierna bien sus asuntos, que por gobernar bien sus asuntos no va a resbalar. En memoria eterna será su nombre. No tendrá temor de malas noticias porque gobierna bien sus asuntos. Pero como a veces vienen problemas que Dios nos permite, por ejemplo, Job era un hombre de los más ricos de su región y en cuestión de nada, porque Dios lo permitió, quedó en completa ruina. Dice que este hombre es de confianza, es de un corazón firme, pero sobre todo confiado en Dios. Pero es que las deudas, las crisis económicas, tienen ese efecto nocivo de quitarnos la paz, el gozo, la confianza, la tranquilidad. Yo he visto personas con el sistema nervioso alterado al extremo, o sea, ya de entrar en una crisis de sistema nervioso por causa de las deudas. La pregunta es, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer? Bueno, si le preguntamos al super, hiper, mega espiritual, el típico espiritual, lo que nos va a decir, hermanito, vamos a orar. Pero ¿acaso estas personas no han orado? ¿No han ayunado? ¿No han vigilado? ¿No han perdido hasta el sueño largas horas de la noche llorando en la presencia de Dios en un tremendo desespero? Hermanos, yo le digo a esos hermanos con todo cariño, que hay hermanos que creen que todo se resuelve con oración. Pues no. Permítame decirle que no. La palabra de Dios nunca dice que la oración lo puede todo.
La palabra de Dios lo que dice es que la oración del justo puede mucho. Ojo, mucho. Hay gran diferencia entre decir puede mucho a decir puede todo. El único que lo puede todo es Dios. Entonces, de nada sirve que oremos y ayunemos y vigilemos y nos trasnochemos si no vamos a tomar decisiones radicales, si no vamos a actuar, y máxime cuando la tragedia económica sí ha sido por nuestra culpa. Porque cuando el problema, la dificultad y la prueba vienen de Dios, hermanito, ahí no hay más que esperar, solo esperar. Porque Él tiene la llave y cuando abre nadie cierra y cuando cierra nadie abre más. Cuando Dios nos ha cerrado con la llave, hablando de este tema, hermanos, solo espere en Dios. Confíe en Él y Él hará. Ahí no vale nada más, ni siquiera que terceros se quieran involucrar en ayudarlo a uno, porque cuando la prueba viene de Dios, déjemelo quieto. El que quiera ayudarlo terminará en problemas. Pero cuando el problema es por culpa nuestra, por la mala administración, por lo desordenados que somos, porque nunca se nos inspiró a tomar nota, a ser juiciosos como el hombre de bien de los salmos. Hermanito, decía mi abuelita, alma bendita que en paz descansó, porque el que murió en Cristo sí descansó en la paz del Señor. Decía, mijo, esto es orando y con el mazo dando. Y eso se aplica para muchos casos. Porque hay hermanos que se le va la vida en ore y pidan oración y pidan oración. Además hay gente que solo sabe pedir, nunca dan gracias. Y hermanos, nada, y pasan los años y nada, porque de nada sirve que tú ores y no cambies. Entonces, la pregunta es, aparte de orar, que es importante, ¿qué hacer? Desde luego que orar siempre será importante, porque la oración nos conecta con Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, y tenemos unos textos preciosos, y quiera Dios que se fortalezca en él. Mi amado hermano, ahí sí me perdonan las citas bíblicas. Perdóneme las citas bíblicas, pero la mayoría de hermanos conocen estos textos que voy a recitar. Por ejemplo, bueno, hay uno en Proverbios, creo que 3, donde dice, reconócelo en todos tus caminos. Esos caminos se pueden traducir en proyectos, empresas, decisiones. Entonces viene una pregunta. Para esos hermanos que deben este año, el otro y 10 años aquí para allá. Pero lo más triste es que no se les ve en qué. Porque generalmente las deudas de casas, van desde 15 hasta 30 años. Bueno, hombre, el hermano tiene deudas, pero es que se ve en qué. Tiene una casa, o está pagando una finca. Otros tienen negocios, almacenes, restaurantes. Pero es que hay hermanos que deben la vida entera y no se ve en qué. Están mal de todos, de enseres en la casa, de ropa para él, de ropa a su esposita, a sus hijos, pasando penurias. Si desayunan y almuerzan, no cenan y no porque estén a dieta, es que no hay. Pero no se ve, no se ve. Entonces, la pregunta es, cada vez que has tomado decisiones, que has hecho con negocios, ¿reconociste a Dios? ¿Lo tuviste en cuenta? ¿Consultaste con Él? ¿Le preguntaste al Señor en oración si era su voluntad o no? Porque el texto dice, reconócelo en todos tus caminos, proyectos, empresas, decisiones, y Él enderezará tus veredas. Cuando acudemos a Dios en sinceridad, hermanos, porque tenemos un negocio pendiente,
y sinceramente le decimos: Señor, por favor, tú que conoces el futuro, tú que conoces todas las cosas, si este negocio es en tu voluntad, Señor, si es para bien, si no es para mal, permíteme hacer este negocio. Tú que conoces los corazones y las intenciones, si esa persona con la que voy a hacer este negocio es un estafador, es un fraudulento, guárdame. Y el Señor se agrada de que lo tengamos en cuenta y nos va a guardar. Y vea, uno de los indicadores de que estamos dando pasos en la voluntad de Dios es que sentimos una paz, una tranquilidad especial. Pero hermano, cuando tú vayas a hacer un negocio o algo y sientas un temor, una desconfianza, una intranquilidad, por favor, detente. Y si la esposa te dice: pues a mí ese señor no me inspira confianza, pues a mí ese señor, ¿sabe qué hacen maridos? Se enojan con la esposa y le dicen: ay, ya me va a echar la sal, pues, ya me echó la sal. Y a veces la esposa dice: mi amor, a mí no me trama ese señor, usted sabrá. Hermanito, cuando su esposa le diga así, vaya y ore, dígale: Señor, vea lo que me dice mi esposa, ¿qué hago? Porque si no, viene el fracaso. Y después, ¿sabe qué dice ella? Yo se lo dije. Y apenas ella, algunas hacen así, hacen el cabello así: yo se lo dije. Otras no dicen nada, pero con la mirada y los gestos lo dijeron todo. Otro texto que tengo sin cita bíblica, pero ustedes son unos duros para la Biblia, o mi hermano ahí me colabora en caso que lo pueda hacer. Echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. No dejará caído al justo para siempre. Si estás caído, económicamente hablando, estás en la ruina, estás con la reputación acabada, echa esa carga en Dios, que Él te va a levantar. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice también la palabra del Señor: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él sabe cuidar, sabe tener cuidado de nosotros. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En conclusión, claro que podemos confiar en Dios, claro que podemos orar, claro que podemos consultarle a Él, pero actuemos también. Aparte de orar, debemos hacer muchas cosas más. Recordemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero, hermanos, si no acompañamos la oración de decisiones sabias y cambio de ciertos hábitos que dañan nuestro sistema financiero, lograremos poco o nada en la mejora de nuestras finanzas. Miren, mis hermanos, con mucho cariño, se lo dice un hombre de experiencia. En mis programas en vivo que hacía cuando podía, cuando el tiempo me lo permitía, hablé de estos temas, conté mis experiencias. Yo sé lo que es vivir en el fondo de los problemas económicos, de llegar al punto de casi perder el santo ministerio, de decirme en los directivos en reunión: hermano David, firme acá y entregue su licencia, por favor, por las crisis económicas. Yo sé todo eso. Yo sé lo que es decirle a mi esposa: amor, desconecte la nevera, porque aquí no hay más que echarle. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es firmar un recibo de una empresa que me está cortando el servicio. Y salían en esa región había mujeres chismosas, ¿no? En esa región. Y hasta juzgar y criticar y decir: vea, le quitaron la energía por mala paga. No. Dios conoce los corazones y jamás hubo la intención de no pagar.
pero estaba tan caído financieramente hablando que no había por dónde resolver. Ya necesitaba, era un milagro, no más, solo un milagro. Y muchos hermanos necesitan es un milagro, nada más. Ahí no vale el sueldo, porque el sueldo lo deben por años ya. Y qué abismo tan deprimente, hermanos, usted hacer sus cuentas y enterarse que debe 10 años aquí para allá, 20 años, 15 años, y vuelvo y le digo, y no vérsele en qué. Entonces, miren mis hermanos, muchas de nuestras penurias económicas tienen que ver con la forma incorrecta en la que hemos administrado nuestras finanzas, más que escasez de la misma. Desde luego, no es una regla perfectamente inquebrantable para todos. Ya les dije que algunos han tenido verdaderos infortunios, otros son pruebas, otros desgracias. Sufrió un accidente y, por ejemplo, de tránsito y se fue de pérdida total, pero en el croquis de pronto sale que es culpable y entonces demandas e indemnizaciones y préstamos para suplir eso, o que abogados. Otros, un terremoto les acabó con la casa, con el negocio. Han habido regiones de hermanos de fincas y un derrumbe gigantesco, acabarles con toda la finca, o la mayoría de ella. Las tierras que quedan después de un derrumbe, ¿eso para qué va a servir? Si toda la tierra negra llena de fértil, pues se fue en el derrumbe. Entonces, hay muchos hermanos que realmente están en extrema economía de pobreza por pruebas, por infortunios, por desgracias, pero la mayoría tiene que ver con la mala administración. Entonces muchos hermanos dicen, hermano, ¿qué hacer? El súper hiper espiritual, oremos, hermanito. Sí, claro, oremos. De hecho, pidamos sabiduría. La palabra de Dios dice, hermanos, que necesitamos sabiduría. Gloria a Dios. Por ejemplo, dice, el Señor da la sabiduría. Yo le oraba al Señor, Señor, dame sabiduría para administrar mis recursos. Ya estaba en el fondo, obviamente. Por ejemplo, la sabiduría está inmersa en la palabra de Dios. Recuerden que el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso está en Salmos capítulo 19. Oiga, hace sabio al sencillo. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Digámosle al Señor que alumbre nuestros ojos, que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento, que nos dé visión. No solo para qué hacer, qué poner, qué ponerme a hacer, qué cambiar, sino también visión a la hora de un negocio, me dé ese discernimiento para comprender con quién estoy tratando, no sea un tramposo que me deje en la ruina. Visión para qué negocio poner. Hermanos que están sin visión. Si usted tiene un negocio, una venta, no sé, empanada, fritos, cosas, pero todos los días le quedan pérdidas, no, hermanito, sacúdase, hermano. Dígale, Señor, esto no está funcionando. O me bendices o muéstrame qué hago, porque genere pérdida y usted sacando plata para meterle a un negocio que todos los días le da pérdidas. No, ya viva el luto, pasa el luto y eso no funcionó, será otra cosa. Visión, alumbra los ojos. Dígale al Señor que le alumbre los ojos del entendimiento, que le dé visión. De todos los días, hermano, bote y bote comida o porque no funciona. De pronto eso no es. De pronto es otra cosa.
Porque, hermanos, necesitamos que Dios nos ilumine. Él provee de sana sabiduría a los rectos, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos y amigos, que a uno le embarguen la finca, la casa, el carro, el sueldo, que se quede sin empleo, sin liquidez, que fracase en el negocio y que lo único que le quede es deudas a montones, enemigos y una mala reputación, desde luego que eso amarga, desde luego que eso estresa, desde luego que eso aburre, deprime, como muchos ni se imaginan. Por eso aprendamos de la palabra, de los consejos. Dígame esos casos donde hay personas adictas a las deudas, hermanos. Eso sí es una maldición ya. Mano, si usted es adicto a las deudas, libérese de esa maldición. ¿Qué es un adicto a las deudas? El adicto a las deudas es la persona que sí o sí, incluso sin necesitar, adquiere deudas. Vea, hablando de los milagros económicos, les decía, hay personas que necesitan es un milagro. Yo necesité un milagro. Un milagro financiero a mí me tiene en el santo ministerio. O si no, firme y entregue y chao. Pero hermanos, hay personas que Dios en su gracia, y créame que hermanos, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil alcanzar el milagro. Le voy a decir por qué. Porque como les decía, la mayoría de hermanos que están en desgracia económica ha sido por su propia culpa, por la mala administración, porque no gobernaron sus asuntos con juicio, como dice el Salmo. Es muy difícil, no imposible, porque esa persona, la mayoría de esas personas, como están así por malos administradores, les viene un milagro y no lo aprovechan. Hay gente que Dios les ha hecho un milagro, hermanos, un milagro económico. Pero cuando ya tienen aquí para pagar y recoger sus deudas, no lo hacen. Los he conocido. ¿Sabe qué hacen? Van y abonan la mitad. Un ejemplo, abonan la mitad de lo que deben. Tranquilizan a todos sus acreedores, los tranquilizan con día la mitad. Y luego esa otra mitad, un ejemplo a manera de ilustración, se va para un concesionario de carros, da esa mitad de cuota inicial al carro nuevo porque quiere estrenar. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? ¿Sabe qué es lo que acaba de hacer? Empeorar las cosas. Porque no solo no le pagó a la gente que tenía que pagarle, sino que ahora adquirió una deuda más. Eso es un adicto a las deudas. Un adicto a las deudas es una persona que pide fiado teniendo con qué pagar. Cuando en nuestras iglesias teníamos ventas cooperativas, que tamales, que empanadas, uno ver hermanos, uno sabiendo que tenían la capacidad de comprar. El hábito es un hábito, yo le llamo a eso maldición. Pues yo no tiene que ser así, pero para mí es una maldición, hermanos. O sea, uno ir y decirle a los hermanos de cooperativa, hermanos, me fían tamales y en 15 días le pago, teniendo con qué comprarlos. Eso es los psicólogos le dirían a eso trastorno. Mano, por Dios. Y viene la otra. Los que se meten en deudas sin que la esposa lo sepa. O esposas que se meten en deudas sin que el esposo lo sepa. Tarde que temprano eso va a salir a la luz. Y se va a armar una situación peor todavía. Imagínese uno de esposo estresado, angustiado. Vea, hermanos, recuerde que las deudas, entre muchas cosas, le quita la paz, el gozo
la confianza. Uno lleno de estrés, uno lleno de enfermedades, las deudas producen enfermedades. Hay personas que por las deudas, por la angustia se han ganado una úlcera, una hipertensión. Se les ha alterado el sistema nervioso. Y uno en todo eso, uno hipertenso, con el sistema nervioso alterado, sin paz, intranquilo. Cuando se da cuenta que posiblemente la esposa debe más que uno, eso ha llevado hogares a acabarse. Como la Biblia dice que el hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio, el mal administrador, han habido esposas que se han cansado del esposo. Dice, es un poco hombre, es un irresponsable, ese tipo tiene un espíritu de ruina, ese tipo no vale la pena, y se han cansado y han empacado la maleta y chao. Se han aburrido de pasar 10, 15 años con un hombre lleno de deudas, pero que no actúa, que ore y llore y ore y llore y ayune, pero no actúa. Y cuando Dios le hace el milagro, lo desperdicia. No escucha el consejo de la esposa, ella le da orientaciones porque a veces ella de pronto está un poquito más tranquila mentalmente y un poquito más lúcida, no se le enoja. Usted no se meta, que eso es problema mío, esto es asunto de hombres, esto no es asunto de mujeres. Y hay mujeres que se han cansado y dicen, no más. Escuche consejos, hermano. Permítame, le regalo estas noticas. Parece que no me va a alcanzar el tiempo, qué pesar. Pero permítame al menos si regalo unas notas aquí. En caso que seas culpable, bueno, más bien permítame decirle, usted a Dios no le puede mentir, miéntale al que quiera, a Dios no. Hermanos, si realmente sus penurias económicas son porque Dios las ha permitido, es un proceso, solo Dios a su debido tiempo te va a sacar, pero déjame decirte algo bonito. Si eso es una prueba, vienen cosas gigantescas de Dios para ti. Solo espera, aguante, llore, dígale a Dios, dígale, Señor, yo no soy culpable. Tú sabes que no es mi culpa. Por favor, guárdame, cumple tu propósito en mí. A Dios no le vas a mentir. Pero en caso que seas culpable de tus fracasos económicos, pide perdón a Dios. Número 1, pide perdón a Dios. Pero no solo a Dios, pide perdón a tu esposa y a tus hijos. Porque muchas veces ni siquiera le consultaste a tu esposa. Ni siquiera oraste en familia para ver si ese negocio convenía o no. Y por tu culpa, la familia está viviendo una vida miserable, de escasez, de ruina financiera por tus malas decisiones. Esposas mal trajeadas. Y eso es lo que en la ropita externa y muestran miseria, muestran tristemente, o sea, yo no quisiera hacerme entender, no quiero ofenderlo, no, pero un hombre tan mal administrador, que esposas tan mal trajeadas externamente, si esa es la ropita externa, ni para qué pensar en lo demás. Niños que no tienen derecho a 2,000 pesitos, 3,000 o para un recreo en el colegio, nada. Viendo a los demás a la hora del recreo comprarse un montón de cosas y ellos nada. Niños que unos estudian en la mañana, otros en la tarde y los de la mañana corran a cambiar de ropita con los de la tarde porque no hay más. Si es prueba, ni modo, pero cuando es por mala administración, porque hay hermanos con muy buena economía, con unos sueldazos, y hermanos, nada. Tremendos sueldazos. Conozco familias donde gana buena plata él, gana buena plata ella, o sea, los dos trabajan y ni así. Mala administración. Pide perdón a Dios por no haberle consultado, por no obedecer su palabra,
a tu esposa porque no escuchaste el consejo de ella o le consultaste, y a tus hijos porque por tu culpa la están pasando mal. Consejo número 2, tome decisiones radicales de cambiar sí o sí. Mano, pare ya de orar, porque ¿cuántos años lleva orando y pidiendo? Y a cuánto grupo de oración usted le envía peticiones, pero y si no toma decisiones, no hay nada. Consejo número 3, bajo la guía del Señor y con el respaldo de la familia, implemente nuevas formas de ingreso y administración. Por eso es tan importante, hermano, vea, hable con toda su familia. Está pasando esto y esto y esto. ¿Qué hacemos? Ayúdenme. Número 4, reacciona, hermanito, reacciona, que cada minuto cuenta. No te quedes postrado, levántate. Si es tu culpa, el Señor levanta al caído, levántese. Reúna a la familia, pídale perdón, tome decisiones, ya estás accionando y te vas a levantar. Número 5, toma la radical decisión, sí o sí, de hacer presupuesto familiar. Yo no hacía presupuesto. Hay algo que se llama plata de bolsillo. Yo nunca me interesé en hacer presupuesto, jamás. Eso saque y saque y saque y gaste y gaste. Pero en la olla, decimos en Colombia, me tocó aprender a administrar la economía. Siéntese con su familia en esa misma reunión, que le va a pedir perdón, que va a escuchar los consejos que la familia le dé para implementar. Y bueno, a partir de hoy en esta casa se va a tomar presupuesto. ¿Por qué es tan importante reunir la familia? Porque los hijos tienen que sentir el peso para generarles conciencia, porque a veces, como desconocen los problemas, hay pelados, sobre todo los adolescentes, que eso no es sino pedir y pedir y pedir, y de marca. Papi, para mi cumpleaños quiero unos tenis Nike. Como ya has hecho presupuesto, dígale, hijo, no Nike. Dígale, no Nike. El presupuesto me dice que no Nike para Nike. De pronto otra clase de marca. Que los pelados, el delirio de las marcas, no, Nike, Converse, Adidas, no. Si no hay, hermano. Qué vergüenza y qué pena. Pase la pena si le toca, pero no hay. Pero cuántas veces padres sin tener y van a acudir a un préstamo para tener al hijo contento. Pero los pelados ni saben los problemas. Si usted reúne a la familia, ya ellos saben. Hablando de mayordomía bajo la dirección de Dios, bendito Jesús. ¿Qué direcciona Dios al respecto? Mi mayordomía bajo la dirección de Dios. Que debemos hacer presupuesto. Que el presupuesto nos permite administrar bien, pues hablando de la manera más sencilla, hacer presupuesto es hacer cálculos y gastos. Claro, si hablamos con un contador o con un administrador financiero, pues eso, imagínense, se gastan años estudiando economía, pero no, resumamos presupuesto es hacer cálculos y gastos. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto me gasto? ¿Qué me queda si es que queda? ¿O cuánto me queda pero de deuda? Si me quedan deudas, si mis ingresos no arropan todo lo necesario, ¿qué hacer? ¿Qué decisiones radicales tomar? O si haciendo presupuesto me doy cuenta que me queda un superávit poquito, ¿qué hacer con ese superávit? Lucas 14, 28 al 31 y termino. Bendito Jesús. Porque ¿quién de vosotros, Lucas 14, 28, quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. La familia es como una torre. Todo eso se puede aplicar en la familia, en la empresa, en el negocio. En el negocio maneja presupuesto. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él.
Verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar una torre y no la pudo acabar, en términos rústicos nuestros, y le quedó grande. Le quedó grande. Miles de experiencias a lo largo de los años enseñan que si no administramos bien la bendición recibida, viviremos en una constante escasez económica, aunque tengamos muy buenos ingresos. Con todo y Dios desear que seamos prosperados en todas las cosas. Muchas veces le reclamamos a Dios por la mala situación económica en la que estamos y hasta le echamos en cara Malaquías 3:10 de que diezmamos, que somos fieles. Pero de nada sirve que Dios nos bendiga en todas las cosas si no vamos a administrar bien la bendición recibida. Y hermanos, en la iglesia hay gente muy bendecida económicamente, pero viviendo mal por malos administradores. Escucha, escucha. Quien no es responsable y sabio en la administración de sus ingresos vivirá igual o peor que un esclavo, aunque tenga sueldo de rey. Y se supone que éramos esclavos, ya no somos esclavos. Y termino recordándoles el texto del principio. Salmo 112, 5 y 7. El hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. No tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque gobiernan sus asuntos con juicio. Démosle gracias al Señor. Arranca hoy, reacciona, no pierda tiempo. Reúne a tu familia y pide perdón si es necesario. Y arranquen hoy en el nombre de Jesús. Pero záfate de esa maldición. Las deudas impagables son una maldición. Porque como les decía, hay gente que tiene deudas, pero se le ve en qué, una casa, una finca, un negocio. Pero aquellos que deben, si 10 años de vida y lo deben, pero no se ven qué. Oremos. Y aprovecha esta oración y dígale, Señor, perdóname. Y prométale que vas a hablar con tu familia y que vas a tomar decisiones radicales. Si tú me llamas, te diré lo mismo. Esa es otra. Que muchas veces de hermanos lo llaman a uno, pues aplica el consejo, o sea, aplica lo que acabas de escuchar, porque si me llamas te voy a decir lo mismo. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Aquí estamos delante de ti, Señor. Te presento toda esta audiencia. Tú conoces a quién le has dado la palabra. Perdónanos, restáuranos y levántanos y ayúdanos a tomar decisiones radicales y aplicar esta palabra para salir adelante y liberarnos de esta situación tan tremenda. En tu nombre santo, mi Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, paz de Cristo. Dios les bendiga y les deseo que se levanten de esa situación en el nombre de Jesús.